Bueno, mi puesto en Pan American Energy se llama ingeniero conceptual. No tiene un nombre muy definido, pero bueno, el sector es de ingeniería conceptual, básicamente focalizado en todo lo que es Neuquén, Vaca Muerta, digamos, ¿no? Eh, Pan American ahí tiene varias áreas en las cuales opera. Básicamente son, la más conocida es Lindero Atravesado, que la tiene con YPF, y después tiene dos más que son áreas petroleras y una que es gasífera. Como Vaca Muerta básicamente es un lugar que, salvo Lindero, que te comentaba recién, que está bastante explotado y tiene mucho equipamiento y todo, las otras áreas son relativamente nuevas. Entonces, bueno, básicamente la función de nuestro sector es, en función de las perspectivas de desarrollo que podrían llegar a tener esas áreas, en función de los pozos, cómo producen y todo, ver qué tipo de procesamiento tenemos que realizar en Neuquén y analizarlo de forma integrada. Es decir, bueno, las áreas que van a sacar crudo, necesitamos capacidad para tratar ese crudo, después lo tenemos que exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que diagramar y pensar tanto en el mediano corto plazo como en el largo plazo, ¿no? Cómo ir evolucionando, cómo ir pensando el desarrollo de esas áreas a nivel facilities. Facilities me refiero con lo que son plantas de tratamiento y ductos de transporte. En el caso de Aguada Pichana, que es el área de gas que tiene Pan American, pasa lo mismo, pero los procesos son diferentes, ¿no? O sea, el tratamiento crudo por un lado y después vos tenés lo que es gas. Así que bueno, básicamente es eso. Es interesante porque es como el inicio de todo. O sea, a mí eso es lo que me gusta de esta posición que tengo ahora en PAE. Y lo bueno de Neuquén es que es todo nuevo, es muy incipiente, y la realidad es que cada cosa que uno va pensando, estamos viendo cómo se empieza a plasmar. Más allá de todas las idas y vueltas que están ocurriendo hoy en día con Vaca Muerta, yo creo que si todo sigue bien, es un área que tiene muchísimo potencial, y la verdad que el laburo es re interesante. Más que nada para un ingeniero que nada, todo lo que vimos en la facu y lo que uno se va formando a lo largo de los años, lo estamos viendo plasmado ahora, y es fantástico. Si yo no estoy muy metido en lo que es el diseño fino de cada una de las áreas, le digo unidades, sí lo veo a grosso modo, me involucro en las ingenierías básicas, o sea, a nivel de tomar definiciones en grupo, digamos, y después, bueno, también vamos teniendo una participación en los proyectos a medida que van avanzando. Así que, bueno, un poco es eso, la tarea nuestra, es pensar el inicio y después, bueno, ir dando un El seguimiento. trabajo actual consiste en manejo de proyectos. Yo estoy ocupando el puesto de ingeniero de proyectos en YPF, en la GIE, como dijiste vos, en donde nosotros lo que hacemos básicamente son proyectos de inversión, ingeniería e inversión, construcción, de todo lo que son las instalaciones que hay en el upstream. O sea, todas aquellas plantas, oleoductos, gasoductos que están en los yacimientos, ¿sí? Entonces, nosotros partimos desde la ingeniería, hacemos toda la gestión para las ingenierías, estamos obviamente apoyados con un montón de disciplinas, no solamente con ingenieros químicos, sino con ingenieros industriales, ingenieros civiles, electrónicos, mecánicos, y con todo eso desarrollamos ingeniería, hacemos proyectos, y nuestro fin, digamos, principal es instalar plantas, instalar gasoductos, oleoductos, todo eso. ¿Cómo se relaciona con la ingeniería química? Y yo te diría que 100%. A ver, nosotros en YPF, depende del área donde vos trabajes, porque YPF es muy grande, pero digamos que la ingeniería química es como la carrera madre de la cual se desprenden todos los procesos, ¿no? Como te dije, procesos de upstream es todo lo que tiene que ver con el procesamiento de gas, de crudo, tal cual viene de los pozos. Después, si vas a la parte de downstream, obviamente tenés ahí un montón de aplicaciones más que tienen que ver con procesos como es la refinería, petroquímica, etc. Entonces, te diría que eso es básicamente, o sea, es una relación 100% directa, digamos, con la ingeniería química, porque en el diseño de plantas, en la construcción, tenés que ver mucho lo que es lo que aprendes en la facultad. Ahora estoy trabajando en Buenos Aires. En realidad yo siempre trabajé en Buenos Aires. Eh,
tenés la posibilidad de, si vos querés, podés pedir algún traslado o algo hacia las regionales. YPF es una empresa que tiene bastantes regionales, ¿sí? Al menos 4. Y bueno, existe la posibilidad de que uno pueda pedir el cambio, de ir para allá, si uno se quiere realocar, digamos. Hoy, desde mi punto de vista, el trabajo que yo estoy realizando no es tan necesario realocarse, se puede ejecutar desde Buenos Aires. Eh, Se viaja seguido, aunque hoy con la tecnología hay mucha comunicación, o sea, teléfono, Skype, qué sé yo, todas las teleconferencias que uno puede hacer. Podés trabajar con la gente de la regional muy fácilmente desde acá. Siempre es necesario ir, primero Claro. para conocer personas, para conocer las instalaciones, eh, sobre todo cuando estás en una etapa de construcción. PAE, básicamente, en todo su desarrollo fuerte de lo que es ingeniería y la parte conceptual, la tiene localizada acá en Buenos Aires, lo cual no quita que a futuro puede ser que tienda para irse ¿cómo se dice?, a Neuquén, que hasta resulta ser razonable, digamos. Pero bueno, hoy en día está focalizado todo en capital. Sí, hay bastante viaje, sobre todo con esto de los proyectos que te comentaba, cuando van avanzando, muchas de las reuniones que tenemos a lo largo de la ingeniería, como son en los proyectos, por ejemplo, en ingeniería básica, PAE tiene como el procedimiento de tener más o menos a la mitad de una ingeniería básica, cuando uno ya emite los layouts y los PNIDs de la ingeniería y ya más o menos tiene una idea bien formada de cómo es la planta en sí. Tenemos una reunión inicial con todo el sector de operaciones donde se hace una puesta en común de alcances. Bueno, ahí esa reunión generalmente tiende a ser en Neuquén. Cuando los proyectos de básica van cerrando, hay una instancia final que se llama HASOP, que también se lleva a cabo en Neuquén, y eso ya por ahí lleva 1 o 2 días, etc. Así que todas esas instancias, sí, en general están todas nucleadas en Neuquén, porque tiene que participar el sector de operaciones, y siempre lo más cómodo, o sea, la realidad es que ingeniería, nuestro cliente final termina haciendo operaciones, entonces nosotros tenemos que ir a donde ellos están ahí trabajando. Y sí, se viaja bastante, la verdad que yo este año con todo esto que empezó a ocurrir, no mucho, pero el año pasado sí tuve meses que tuve varias idas y vueltas, por eso tal vez un poquitos días, pero sí, se viaja bastante. Sí, bueno, las OPEs, todas, las fenómenos de por sí porque es la base, ¿no? Pero si bien no es muy aplicable, siempre es la base de todo. OP2 y OP3, o como se llaman ahora, que son transferencia de calor ¿cómo se dice? Transferencia de calor, cantidad de movimiento y materia. Todas esas se aplican un montón, un montón, un montón. Sobre todo OP2, OP3 tal vez, no tanto, si ya es mucho más específica en el diseño tal vez, pero sí, se hace un montón, se aplica mucho. Uno aplica mucho los conocimientos de Insta, esta vez bastante, sobre todo si estás en la parte de ingeniería, tenés mucha interacción, de hecho mucha más de lo que uno creería que tiene mucha más relevancia de lo que uno creería. Y después, bueno, instrumentación y control, si bien uno no se mete en el fino del lazo PID, programación, etcétera, como uno lo ve en la materia, que está bárbaro, sí, también uno, o sea, todo lo que son lazos de control, etcétera, se piensan mucho, ¿no? Depende del puesto que uno tenga, ¿no? Si uno está en la parte de procesos, que es más similar, o se asemeja más a lo que nosotros estudiamos, uno después si se dedica más a lo que es instrumentación y programación, ahí también sirve mucho lo que vemos en instrumentación. Y por último, bueno, si uno hizo el TP profesional, todo lo que hicimos en el TP profesional sirve, o sea, eso sí. Pero si me decís materias, las OPEs, instrumentación y control, y Insta también, es bastante importante, mucho más de lo que yo hubiera pensado en el momento de la cursé. A ver, materias que apliqué un montón. Creo que para mí las que son de balance macro son las que más aplicás, digamos, ¿sí? Te digo, termodinámica, bueno, en mi momento, cuando yo estudié en Introducción a Ingeniería Química, 1 y 2, tenés, entonces esa parte, digamos, la aplicás seguro, la parte del control, la aplicás de una forma un poquito más macro, digamos, no tan al detalle, no tan al cálculo, pero sí lo aplicás. Reacciones no tanto,
porque obviamente lo que es reacciones químicas es más para la parte del downstream, pero tiene algunas cosas que por ahí pueden aportar. Y sí, obviamente la parte de fluidodinámica, las operaciones, todo eso seguro. Digamos que cuando estás estudiando ingeniería química en la Universidad de Buenos Aires, hay como una fase en la cual vos estudias todas las materias de cálculo en Paseo Colón. Cuando vos pasás al departamento de ingeniería química que está en Ciudad Universitaria, bueno, todas esas materias que aprendés en Ciudad Universitaria, por lo general las aplicás. También aplicás materias que no son tan técnicas como son las de gestión, ¿sí? Yo, cuando tuve la oportunidad de hacer un par de materias que eran gestión, ¿no? De empresas, y creo que ahora también están dando evaluación de proyectos, otras materias que son importantes, industria del proceso, que bueno, en esa estoy yo precisamente, Sí. De son paso materias que tiramos aplicás. el chivo. Sí, el chivo, sí. Son materias que se aplican bastante, o sea, se aplican muchísimo, o sea, no te digo todos los días, pero sí bastante seguido, al menos para tener un sentido común, digamos, de lo que uno hace en el trabajo todos los días. Hoy está muy cercano al 50-50 en el área donde estoy yo. Hay mucha proporción de mujeres, digamos, pese a que por ahí te diría es un 45% mujeres, 55 varones, pero está bastante balanceado. De hecho, en el área donde estoy yo, muchas de las jefas y gerentes, digamos, son mujeres, ¿sí? Están ocupando puestos importantes, digamos. Bueno, puntualmente en mi sector, obviando a mi jefa, o sea, todo lo que seríamos todos los que están abajo de ella, somos 50 y 50, puntualmente, pero es mi sector, o sea, la parte de ingeniería conceptual. Después en ingeniería básica, si querés extrapolándolo más a PAE, en la parte de ingeniería, yo te diría que la parte de ingeniería básica también está 50-50, hasta no sé si hay un poco más de mujeres que de hombres ahí. Ya lo que son ingenieros de proyecto, por ejemplo, que es otro área, donde la cual también podríamos trabajar tranquilamente con ingenieros químicos, tiende a haber más hombres que mujeres, en PAE por lo menos, y en las empresas que yo trabajé también en general. No sé por qué, pero es así. Tal vez es un puesto en que se viaja mucho más y muchas veces las mujeres no les gusta tanto el viaje, no sé por qué, pero tiende a ocurrir eso, como que se van diseminando un poco. Pero sí, en general te diría que lo que es oficina, en la medida que se puede, porque les gusta la empresa, etcétera, tiende a ser 50 y 50. Después yo estuve en Shell y ahora Raizen, que es la parte de la refinería, y también ahí estaba en el sector de tecnología y también era un 50-50 más o menos. Pero de nuevo, eso en la parte de tecnología, que era más ingeniería, que si bien tenías trabajo en planta, no en planta a nivel operativo, pero uno tendía a ir a la planta y todo. Y lo que es operaciones en sí, ya sí, ahí había más hombres que mujeres. Si bien se pregonaba mucho por la inclusión de la mujer en los puestos operativos, etc., en general es bastante equitativo y existe mucho en las empresas eso de la política de que se tienda al 50-50, no que sean más hombres que mujeres. Así que está bueno y nada, a mí me gusta. De hecho, yo básicamente siempre trabajo mejor con jefas mujeres que con jefes hombres, así que... Para los pocos años que tengo demasiados trabajos encima, lo cual no sé si está bueno o no. Bueno, cuando yo estaba en la facu, último año, empecé a hacer una especie de pasantía, que no era pasantía en sí, sino que era un trabajo de 6 horas, en una empresa que se llamaba Invensys, que ahora se llama Schneider Electric. Cuando yo cursé instrumentación y control, me gustó mucho la materia y medio que quise dedicarme a ese rubro, digamos, ¿no? Entonces busqué por ahí, y bueno, justo entré a Invensys, a un puesto que estaba más pensado inicialmente para todo lo que era configuración de sistemas de control. Pero bueno, la verdad que entré para ese puesto, al poquito tiempo se abrió una oportunidad en un sector que se llamaba OTS, que estaba re bueno porque
ahí primero que laburaban los mejores de la... El puesto estaba muy bueno porque básicamente se trataba de realizar simulaciones dinámicas en un software similar al HiSys que se llama DynSim, que a diferencia del HiSys que corre en estado estacionario, tiene la cualidad de poder correr en transientes, claro. Y uno, bueno, más allá de varios objetivos que podía tener ese tipo de programas, uno es la capacitación de operadores. Entonces, bueno, esas simulaciones se pueden machear con las pantallas que tienen los operarios en campo y sirven para hacer esos entrenamientos, entonces por eso se llama OTS. Bueno, nada, salí de la facu, empecé a laburar ahí. La realidad es que no tuve mucho trabajo y no me terminó de convencer mucho el trabajo en sí, tal vez no tuve nada desafiante en su momento, no sé, no me convenció. Pasó ese año, me recibí, y casi al toque que me recibo se da la oportunidad de trabajar en una empresa que era una pyme, que se llama Flargent, no sé si la conocen, no es muy conocida, que bueno, es una empresa de ingeniería pequeña que se especializa fuertemente en lo que hornos y flares. Así que bueno, se dio la oportunidad de trabajar ahí y nada, me entrevistaron, entré, para mí era todo nuevo y ahí de hecho fue todo nuevo, porque la verdad que en la facu algo que nosotros no veíamos nada, no sé si ahora ya sí se ve un poco más, era toda la parte de equipos de combustión. Así que estuvo interesante y en Flargen laburé más o menos un año también, y en eso se me abrió la oportunidad de ir a trabajar a Tecna, que Tecna es una empresa de ingeniería que tiene sus raíces, o sea, originalmente era una empresa argentina, después, bueno, la compraron en capitales extranjeros, gran parte de las acciones. Tecna, para mí, desde que salí de la facu, era la empresa a la que yo quería trabajar, no sé por qué, pero para mí era lo más de lo más. Y bueno, nada, se dio la oportunidad, ni lo pensé, o sea, en ese momento ni lo pensé. De hecho, hasta te soy sincero, económicamente ni me cerraba a trabajar en Tecna, pero era tanta la gana que tenía de ir ahí que fui. Y, y bueno, nada, estuvo bueno. En Tecna trabajé 3 años y medio más o menos. Cuando yo entré estaba en la cresta de la ola, o sea, tenía un montón de proyectos impresionantes. O sea, tenía 2 plantas tremendas, una en Brasil y otra que era en Bolivia para Total. Es una empresa que es famosa porque es increíble desde lo formativo, pero bueno, tiene sus cositas que uno en su momento cuando está ahí se pone un poquito. Y bueno, a mí me encantaba, pero creo que la aprendí a valorar mucho más después de que me fui. Y bueno, en eso se dio la oportunidad de trabajar en Shell en ese momento, que después, bueno, fue Raízen, en refinería, que nada, me pareció todo un mundo nuevo, porque Tecna se especializa fuertemente en lo que es gas y tratamiento de gas, ¿no? Refinería para mí era un mundo aparte, yo pensaba que iba a ser casi trabajar en la NASA, como estar en Shell, y, y bueno, entré a Shell, no sé, o sea, fue un buen trabajo, duré poco, la verdad, o sea, estuve un año, creo que no fue una empresa en la cual terminé de sentir cómodo tal vez, y me estaba yendo bien todo, si bien no me terminaba de convencer. En eso me escribe una ex jefa que había tenido en Tecna, que se había mudado a PAE ya, y me dijo que había un puesto libre, que era para trabajar en tal sector, si tenía ganas, y me comentó un poco lo que hacía, me pareció buenísimo, o sea, realmente me parecía tremendo. Y bueno, nada, no sé, ya ahí me empezó a hacer un poco otra vez, me estoy cambiando de trabajo, pero bueno, me cambié. Y nada, ahora estoy en paz, estoy feliz. Me parece que realmente fue en el fondo fue una buena decisión haberme cambiado y el laburo está bárbaro, así que nada, no tengo nada que decir. Es como que pasé de la parte de diseño de lo que era Flargent y Tecna en su momento, más a lo que era Shell, que era algo más de ingeniero de procesos operativos, digamos. Y ahora, bueno, esta última parte, que es un ingeniero de procesos más tendiente a lo conceptual, que me parece que es como a mí es lo que más me gusta, digamos, porque es un laburo muy dinámico,
y no te metes tal vez a veces en el detalle excesivo del diseño que puede ser un poquito cansador. A nivel profesional, digamos que fue con la pasantía que tuve en la empresa 3M. No sé si lo ubican, 3M es la empresa que es muy conocida por el Post-it, por las cintas Scotch, bueno, ahora por el tema de los barbijos. Trabajé durante 2 años en 3M como ingeniero de investigación y desarrollo de productos. Ahí lo que hacía básicamente era investigar productos que tenían que ver con cintas Scotch, ¿sí? Todo para la parte de personal care. Es decir, las hacíamos en la planta de Hurlingham, hacíamos todos productos y todo lo que es la cinta Scotch, principalmente para los pañales, para todos aquellos artículos de higiene personal, digamos, que necesitaban en algún momento lo que es una cinta adhesiva. Y se hacía a escala industrial, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica y el mundo. Entonces, estaba en el puesto de investigación y desarrollo de productos, armábamos productos desde cero y hasta que lo poníamos en marcha en planta, en producción. Después cambié de rubro, me fui para el lado del gas y el petróleo, al diseño, a Colombia. Me surgió la posibilidad y me fui 4 años a vivir a Colombia, a trabajar en una de las empresas más grandes de ingeniería y construcción del mundo, que es la Technip. Hoy es Technip FMC porque hizo una fusión, pero es una empresa muy importante que desarrolla tecnologías. En la sede de Colombia, donde estaba yo trabajando, lo que hacíamos básicamente eran ingenierías básicas, conceptuales, de detalle, constructivas también, e incluso se hacían el PMC, lo que es la gerencia de proyectos para todo lo que es obras de refinería o plantas de refinería, plantas de upstream, plantas de gas, bueno, un montón de cosas. Sí. Entonces ahí es donde me metí más en el rubro de oil and gas. Estuve 4 años allá y volví a Argentina para trabajar en YPF. Bueno, en Colombia trabajaba como ingeniero de procesos, ¿sí? En diseño de procesos. Y cuando volví a YPF, cuando volví a Argentina, volví acá ya con trabajo, a YPF, en donde básicamente mi trabajo era también lo mismo, diseño de plantas de oil and gas, más que nada revisión de diseños. Y estuve durante 2 años aproximadamente como ingeniero de procesos hasta que cambié proyectos. Y bueno, acá estoy. Sí, acá está. Todas aportan algo. Creo que tal vez la de Colombia fue algo bastante importante porque es como que cuando vos estás afuera mirás diferente a tu país. Y ahí lo que me ayudó mucho es saber la ingeniería diferente. Yo siempre comparto con varios amigos que estuvimos allá trabajando en el mismo grupo. Veíamos a la ingeniería como algo muy, muy sobresaliente en Argentina, ¿sí? Y realmente nos dimos cuenta de que acá el nivel de ingeniería era normal. O sea, como que en los últimos años, o te estoy hablando décadas, la ingeniería había decaído. ¿Por qué? Porque en la empresa donde yo estaba trabajando era una empresa de altos estándares, en donde básicamente era una escuela, ¿sí? Para todas las personas que empezábamos. Entonces vos aprendías con los diseños, con la gente, con todo, ibas aprendiendo, más que nada en el ámbito profesional y laboral. Y después cuando llegás acá a Argentina te das cuenta de que Argentina se había quedado atrás en todo eso. Y bueno, nada, es como que en los últimos años, digamos, estoy hablando, no sé, año 2013, 15, por ahí en adelante, tal vez la ingeniería se empezó a desarrollar un poco más en Argentina. Y creo que tiene que ver mucho con los proyectos, o la magnitud de proyectos que se desarrollaron a partir del 2010. Que se hicieron proyectos importantes en refinería, se hicieron proyectos muy importantes en yacimientos, tuvimos el crecimiento, el desarrollo de Vaca Muerta, muchas cosas que eso que hizo básicamente trajo conocimiento extranjero, ¿sí? Más allá de que yo, por ejemplo, a mí me importaron, entre comillas, ¿no? Me repatriaron o me importaron, digamos, con conocimiento que traía de afuera. También trajeron gente de afuera que fue enriqueciendo la ingeniería argentina. Y creo que desde la universidad también se vio eso y se vio un cambio importante. El estar trabajando en YPF me enriqueció mucho en el tema de gestión, ¿sí? Creo que YPF es una empresa que es 90% gestión y 10% técnica. Siempre digo, sí, lo técnico es muy, muy necesario,
pero creo que dentro de la empresa YPF el 90% es gestión. O sea, vos tenés que gestionar cosas para que las cosas sucedan, Claro. ya sea una compra, una construcción, no sé, una ingeniería. Tenés que gestionar para que eso suceda. Entonces, eso fue el gran aporte que tuvo y sigue teniendo YPF, digamos, a nivel profesional. En lo técnico fueron, Flargent sí fue muy poquito, si bien fue poquito tiempo, me enriqueció un montón porque ahí aprendí mucho de toda la parte de combustión. O sea, para mí fue una pequeña escuelita y fue para mí el primer acercamiento en el mundo de la ingeniería. O sea, me marcó mucho Flargent. De hecho, cuando me fui me puse a llorar. Y después Tecna también, como te decía, Tecna trabajé como ingeniero de procesos, pero tuve la oportunidad también de participar en un sector que se llama Precomcom, que es justamente cuando las plantas se están por poner en marcha, se están construyendo y se están poniendo en marcha, hay un montón de pruebas que se hacen previo a eso. Entonces, nada, tuve la oportunidad ahí de estar 8 meses más o menos en planta, en lo que era la obra, ¿no? Participando en todas las tareas de comisionado. Así que en Tecna tuve mucho de lo que era diseño en sí, esta parte de lo que era el proyecto y construcción y Precomcom, y me marcó un montonazo. La verdad que me marcó un montón, y lo vi mucho después en los otros trabajos que tuve. O sea, en Shell me daba cuenta que la capacidad técnica que tenía la gente que trabajaba en Tecna era completamente diferente. O sea, para mí era nada, la NASA terminó siendo Tecna con respecto a ayer que yo pensé que iba a ser. Pero sí, si me preguntás, Tecna y Flargent para mí son los que más me marcaron, sin duda, sin duda. Digamos que O sea, en mi trabajo anterior, yo estaba en 3M, tenía una situación contractual que no se terminaba ¿cómo te podría decir?, de definir, ¿sí? La idea era que yo pase a ser de planta, bueno, y eso no sucedía, ¿no? Entonces empecé a buscar trabajo. claro. En ese momento estaba por terminar la facultad, digo, bueno, es momento de buscar trabajo. Empecé a buscar, tuve varias entrevistas, de las cuales hubo 2 importantes. Una que fue con General Electric para trabajar en la planta de plásticos, que no sé si sigue estando, pero es una planta que está en Tortuguitas. Sí. Y la otra que era para trabajo en Colombia, que realmente era muy a ciegas. ¿Viste? Yo conocía muy poco, quienes me estaban contratando en ese momento eran unos tanos, eran italianos, digamos. Imagínate que la entrevista que tuve la tuve la mitad en italiano, yo entendía por un tema familiar, digamos, pero no podía expresarme 100%, pero Claro. eh, claro, el Tano que nos hizo las entrevistas era uno de los gerentes principales, digamos, de la subsidiaria de Technip en Colombia. Sí. Entonces, nada, qué sé yo, al momento de decidir, evalué esto, era una experiencia eh, totalmente de un cambio radical. Me iba del país, tal vez era una cosa que había evaluado en algún momento, en hacer un par de años afuera de mi país. Eh, Nada, me pareció una oportunidad laboral y profesional muy buena. Económicamente, digamos que no era para nada malo, tampoco era un súper sueldo, Claro. pero era, para un chico de 24, 25 años era buenísimo. Tuve la oportunidad de conocer a las personas que iban a ir conmigo a Colombia, un tiempito antes, que eran un grupo de ingenieros, ¿no? Diferentes especialidades. Y en cierta manera empezamos a ser amigos, a conocernos, nos terminamos de conocer obviamente en Colombia y hoy seguimos amigos, muchos. Y bueno, eso creo que fue la decisión, no irme solo, sino tener al menos unos conocidos, Claro. como para apoyarnos y saber, bueno, en caso de que suceda algo malo, nada, nos tomamos el primer avión de vuelta. Empecé a hacer los trámites, renuncié a mi trabajo, me quedaban algunas materias por aprobar, entre cuales me quedaba control, Claro. que después no la pude aprobar por una cuestión de faltas. Y nada, quedé libre por ausencias, digamos. Yo Claro. llegaba tarde todos los días a trabajar de Hurlingham y digamos que no llegaba a firmar La eh, el- pre- el la presencia presente, del claro. presente y bueno, nada.
vi varias alternativas de darla libre y todo eso, pero el director en ese momento de Ingeniería Química me recomendó, mira, hacerla como intercambio, digamos, de universidades y después la probamos, todo en regla, ¿no? Así que ya está. No, lo decidí, renuncié, me preparé, me puse en contacto con las personas de allá, firmé contrato, saqué visa, porque tuve que ir con visa de trabajo. Y bueno, permanecí allá por 2 años porque la idea era abrir la empresa en Argentina. ¿Sí? Claro, Iban a hacer una filial en Argentina chiquitita con diferentes especialidades. Eso no, por un tema económico, por un tema, digamos, qué sé yo, algunos proyectos se cayeron y bueno, era en principio 2 años, no se abrió acá en Argentina la filial, nos dieron la oportunidad de quedarnos allá, a varios. De hecho, varios terminaron viajando por el mundo, porque como la empresa era muy grande, si no había claro. trabajo en la localidad donde vos estabas, tal vez te mandaban a Roma, te mandaban, qué sé yo, a Houston, a otros lugares. A mí me mandaron a Perú, y Sí, estuve casi 3, 4 meses en Perú trabajando en una planta que habíamos diseñado desde Colombia, una planta de tratamiento de gas. Este, bueno, obtenías lo que es gasolinas y obtenías GLP y obtenías lo que es un gas en especificación. Entonces, yo estuve trabajando ahí básicamente para la última parte, que fue la terminación de la construcción y la puesta en marcha. claro. Así que, nada, como te digo todo, para mí fue una gran experiencia, porque lo mismo que calculé en papeles el año anterior o lo veía ahí puesto Ese es tu en la momento de instalación. correr. Bah. ¿Viste cuando uno dice el diseño del flare, cuánto puede ser, viste, de seguro? Bueno, corroboré de que era seguro. Ah, Precisamente bueno, bien. cuando se hizo la llamarada, viste, las válvulas de seguridad funcionaron, etcétera. Bueno, no, la verdad que fue una experiencia bastante, bastante buena, enriquecedora. Pero bueno, es un paso en muchas cosas. Creo Y que sí, te animaste. sí, Bueno. en ese momento lo hice con los ojos vendados. O sea, así ciego, pero hoy sería complicado. No, no, hay muchas cosas que se adquieren por experiencia. Em, tal vez la parte de bombas, aprender un poquito mejor de los tipos de bombas, algo un poco más ayornado. Yo a veces sentí que los conocimientos en la facu terminaban siendo muy antiguos en ciertas cuestiones. Pero bueno, son cosas que después adquieren. Lo de combustión, sin duda, para mí es una falta. Yo creo que encima el tiempo está para darlo, así que eso estuvo medio flojito. Pero no, no, después no, en general no. Yo la verdad que, al menos para lo que es el Gran Gas, después, a ver, obvio, todos los procesos de tratamiento de gas, por ejemplo, yo no los conocía, pero bueno, los vas adquiriendo sobre la marcha, es como que ya todo lo que te aporta la facu lo tenés y te suma un montón. Pero lo que es combustión, sí, no sabemos nada, es como un mundo gris en el cual te vas metiendo y vas descubriendo todas cosas nuevas. Para mí ahí faltaba mucho. Después, bueno, hay mucho de lo que es gestión de proyectos, etcétera, que en la facu lo tenemos. Para mí debería mejorar, o al menos respecto a cuando yo la cursé, porque también te da una impronta interesante de cómo manejarte dentro de un proyecto, qué cosas son importantes o no. Y creo que es una materia que tenemos al final de la carrera, a la cual no le damos importancia y no está del todo bien dada. O al menos a mí no me sirvió demasiado. Eh, y bueno, nada, podría mejorar un poco, pero nada que implique un impedimento para tener una buena performance en un trabajo, digamos, ¿no? En general, bien, bien, y de hecho, si lo comparo con otras facus, otras universidades, digamos, no pienso que para nada el ingeniero de la UBA esté por atrás de otras, ni mucho menos. Es bueno. Porque nosotros los ingenieros químicos principalmente estamos destinados a trabajar dentro de organizaciones, ¿sí? Sí. Ya sea empresas de ingeniería, empresas petroleras, empresas alimenticias, no sé, diferentes rubros. Algunos a lo mejor hacen lo que es algún tipo de consultoría y son más independientes, pero la mayoría vamos a terminar trabajando dentro de
de una corporación, de una organización, ¿sí? Entonces, estar dentro de una organización no es fácil, tiene sus pros y sus contras, digamos. Eh, yo particularmente de no venir de una familia de profesionales, es como que por ahí el trabajo dentro de una organización era muy, muy limitado a mi conocimiento. Mi viejo trabajaba en una empresa de seguros, pero no era a una magnitud tipo YPF o algo así. Entonces, Claro. es como que cuando uno entra a la organización es complicado, ¿sí? Es complicado desenvolverse dentro de la organización, es complicado ver, qué sé yo, cómo se trabaja dentro de la misma organización, quiénes pueden ser tus personas de confianza, bueno, en quiénes podés relativamente también confiar desde el punto de vista técnico, ¿sí? Porque hay profesionales y hay profesionales también, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas tenés que ir aprendiéndolas y nadie te lo dice. O sea, vos salís de la facultad y decís, todos calculamos perfecto, todo anda como un relojito, ¿viste? Y las organizaciones no son así. Nada es Claro. perfecto. O sea, te diría que pocas cosas son perfectas dentro de una organización. Entonces, tenés que aprenderlo, tenés que convivir con eso, tenés que aprender, más que nada, a adaptarte al cambio, ¿sí? Sí. Es importante adaptarte al cambio, porque, fíjate, hoy, en este momento, en nuestra área, en la que estoy yo, está sufriendo un cambio estructural, ¿sí? De estructura. Cambian los jefes, cambian, qué sé yo, tal vez las diferentes áreas dentro de la misma gerencia. Entonces, todo eso son cosas que las aprendes con experiencia, y si no, que alguien te las cuente con, digamos, por adelantado, ¿sí? Claro. Que eso está bueno. En Argentina creo que va a haber algún cambio, pero no creo que sea sustancial en el mediano plazo al menos. A nivel mundial yo creo que los cambios ya se están dando, pero sigue presente el sector, así que dudo que haya no creo que desaparezca el sector ni cercano, ni cerca. Es complicado definir lo que son tecnologías amigables al medio ambiente, ¿sí? Eso es complicado porque, a ver, el desarrollo de tecnología, el desarrollo o explotación de cosas, genera de alguna manera algún tipo de emisiones, ¿sí? Ya sea emisiones gaseosas, efluentes, no sé, algún residuo. Entonces, lo que sí hay que velar, y yo tengo como lema, y de hecho se tiene que hacer en las empresas de esa manera, es velar por la sustentabilidad. Que cuando uno hace un proceso, hace lo que es algún tipo de actividad, sea de cierta manera sustentable. Sustentable desde el punto de vista ambiental significa tratar de contaminar lo menos posible, ¿sí? Como te comenté recién, las organizaciones no son perfectas y obviamente no existe organización o empresa que produzca algo que no esté haciendo emisiones, ¿sí? Claro. Entonces, de alguna manera lo que se tiene que buscar es sustentabilidad. ¿Cómo? Y bueno, ver de emitir la menor cantidad posible según las regulaciones, hacer controles, de alguna manera estar ahí focalizando como para que, desde el punto de vista profesional, minimicemos todo eso. Por eso te decía, lo que es una tecnología amigable con el medio ambiente, y es medio dudoso decir, porque vos me decís, no sé, te digo, tecnología amigable con el medio ambiente es un teléfono, ¿sí? Con batería solar. Perfecto, es amigable. ¿Desde qué punto de vista? Porque desde el punto de vista que vos produjiste, digamos, ese teléfono, se produjo el plástico, se produjo ¿cómo es? El metal de los circuitos, la batería, todo ese proceso en algún momento tuvo emisiones, ¿sí? Claro. Gastó energía. Entonces no todo es tan alegre como te lo vende el marketing. Claro. Es una Entonces, gran verdad. exacto, hay que ver todo el ciclo de vida de las tecnologías para ver en qué parte le ponemos valor, ¿sí? Y en qué manera en ese ciclo de vida nosotros podemos minimizar las emisiones. Porque obviamente todo lo que es la industrialización, quieras o no, bueno, al menos hoy no existe de otra manera, quieras o no, produce emisiones. Claro. Entonces, bueno, la idea es como profesional, como ingeniero químico, y eso es velar por las regulaciones, legislaciones, todo lo que es los estándares de las empresas.
fracking no soy un experto en la materia, tiene la gran desventaja, creo yo, de que el consumo de agua es muy alto, entre tal vez otras cosas, pero tiene un consumo de agua muy alto. Sé que se están haciendo estudios para utilizar otros tipos de calidades de agua que no sean agua dulce, y ojalá que avance en esa dirección el tema. Es un problema, eso es un problema para mí que hay que resolver y espero que se logre, pero sí, uno puede tener esos grises. No, a mí no me gusta mucho, pero bueno. Mira, yo hace 2 años más o menos hice un curso de energía en el cual explicaban ciertas cosas de la explotación, ¿sí? Yo no soy un especialista en fracking, no soy un especialista, no soy un ingeniero de perforación ni de petróleos, ¿no? Pero una de las grandes dudas que hay, o tal vez por la mala prensa que se le hizo al fracking, es que contamina mucho. Sí. A mí me explicaron esto. Mira, el fracking lo que utiliza, y el foco contaminante básicamente del fracking es el agua, ¿no? Que se utiliza, porque de alguna manera cuando vos estás fracturando un pozo, podés contaminar napas de aguas que sean agua que se pueda consumir, ¿no? O sea, cuando vos haces un pozo, el pozo de petróleo lo tenés a, no sé, a 1000 metros, por decir una cosa, de profundidad, y en el medio, mientras llegás a eso, pasás por diferentes capas, entre las cuales pasás por la napa de agua dulce, ¿sí? Que es la misma napa de agua dulce que vos haces un pozo y consumís agua después potable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los pozos están mal hechos o están de alguna manera, tienen alguna falla o algo por el estilo, puede ser que con los lodos de perforación, ¿sí? Contamines esas napas. Entonces, desde ahí viene el punto de vista de contaminación, y es lo que yo creo. Me puse a investigar un poquito más. Eh, ¿Qué es lo que contamina? Y mira, definitivamente no sabe mucho a qué se puede llamar contaminante en el tema del fracking. Porque, a ver, de la composición del agua de fracking, yo lo tengo anotado acá, es 94,5% agua, ¿sí? 5% de arena, ¿sí? Esta arena que yo te dije que se utiliza la gente de sostén, cuando vos haces la rotura abajo, se inyecta arena para que quede los intersticios no se cierren, sino que queden con un sostén y después fluya el petróleo. Hay un 0,5% de estos aditivos que son aditivos químicos, de los cuales tenemos hidróxido de sodio, que es lavandina, hidróxido de sodio, ácido murático, bisulfito de sodio, eh, ácido acético, cloruro de potasio, goma guar, ácido bórico, enzimas, surfactante, ¿sí? Esos son los químicos que la mala prensa llama como contaminantes. Obviamente, en gran cantidad y con mal manejo, seguramente son contaminantes y depende de dónde también se los tire, ¿sí? O dónde se los ponga. Pero yo creo que haciendo un pozo de shale con el suficiente control y cuidado de que la fractura sea controlada y bueno, en cierta manera no haya escapes, digamos, de este agua de fractura con arena y estos químicos, eh, creo que se puede minimizar, como te dije, lo que es la contaminación. Yo creo que un problema que tiene nuestro país es que es muy cambiante y eso cambia mucho el panorama laboral. Hasta yo te diría, hasta hace 6 meses había un montón de trabajo y había, me parece a mí, un montón de posibilidades de conseguir trabajos nuevos, y hoy en día bajó un montón. De hecho, luego de las elecciones se notó un cambio brusco. Si esto de vaca muerta se empieza a resolver y todo, y la verdad que al país le empiece a ir un poco mejor, vamos a tener mucho más trabajo, y va a haber muchísimo trabajo. Pero bueno, la realidad es que sí, yo noto que las búsquedas laborales dependen fuertemente de cómo nos está yendo como país y la realidad y la coyuntura actual, y hoy en día está difícil. Hay, pero no hay mucho, me parece a mí. Y de hecho muchas empresas han cerrado. Una empresa grande de ingeniería cerró hace poquito. Tiene muchas idas y vueltas, lamentablemente, al menos yo en estos 7 años y pico que laburo,
Fluctuó mucho y creo que históricamente ha sido así, por cómo me lo comentan muchas personas. Pero bueno, siempre se encuentra algo. Lo que sí es bueno es que en los momentos buenos existen oportunidades y uno tiene que estar atento ahí y nada, si aspira a otra cosa, intentar ir a buscarlo, digamos, ¿no? Sí, previo al COVID, mira, una fecha, digamos, que fue bastante decisoria, que fue el año pasado, las elecciones y todo eso, en donde obviamente por las incertidumbres que había en el ambiente, creo que el mercado de incorporación de personas, y yo lo miro desde el punto de vista de IPF, ¿no? La incorporación, perdón, de personas a planta, pasantes o lo que sea, creo que se detuvo, ¿sí? Y después con el tema de la pandemia, seguramente se detuvo y hasta nuevo aviso no creo que se reactive. Por eso lo veo como medio parado. Sin embargo, en los últimos años, al menos en el área donde estoy yo, hemos crecido muchísimo. Hemos crecido con profesionales que han sido pasantes, algunos se han quedado, otros no. Hemos crecido con nuevos profesionales, ¿sí? Que algunos también se han quedado en nuestra área, otros han ido a otras áreas. Creo que hay al menos, y desde el punto de vista de IPF, hay este tipo de planes como para poder captar a los recién graduados. Yo particularmente estoy en un plan de mentorías en el cual estamos acompañando en cierta manera a estudiantes de diferentes especialidades. Yo tengo un chico que recientemente me designaron que está estudiando ingeniería química y nada, la idea es que este plan de mentorías es acompañar a las personas, ¿sí? Esto que te decía, que alguien te cuente cómo son las organizaciones, para que esa persona primero tenga éxito en recibirse, que no es fácil. Sí. Y segundo, pueda tratar de insertarse rápido en el ambiente laboral, ¿no? Porque, a ver, teniendo ya al menos un sponsor o alguien que pueda recomendar a esta persona, creo que es más fácil después, al menos, qué sé yo, Sí, ingresar a una empresa, porque siempre están esas preguntas, ¿no? Siempre se piden referencias. claro. Yo como te digo, o sea, hasta el año pasado veníamos creciendo a un número bastante bueno a nivel plantilla de gente y con buena gente, sobre todo recién recibidos. Ahora tendremos que ver cómo se define todo esto de la pandemia como para volver al trabajo. Sí, que Sí, creo que sí. obviamente se va a necesitar gente. Yo siempre a mis alumnos les digo, miren, fíjense, en las universidades, las bolsas de trabajo de las universidades, fíjense en las empresas, ¿sí? Que tienen postulaciones, fíjense en el Centro Argentino de Ingenieros, que también tiene una bolsa de trabajo. Entonces, de cierta manera, y obviamente cuando por ahí me piden alguien te dice, che, estoy necesitando un ingeniero recién graduado, algo por el estilo, bueno, trato de comunicar como para que se presenten a entrevistas.